Hoy en Cara a Cara nos visita Enrique Alfaro luego del debate de este domingo. Escríbenos 33 18 80 76 41. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. Recuerda, estamos totalmente en vivo, en Cara a Cara. Si nos quieres escribir, mandar mensajes o alguna pregunta para Enrique Alfaro, que ya está aquí con nosotros esta mañana. Candidato, ¿cómo estás? Bien, tocayo. Buenos días. Gracias por la invitación. Oye, el formato del debate muy rígido, ¿no? Muy difícil de contrastar ideas así. Muy complejo, porque habría que pensar que teníamos que abordar tres temas torales de la agenda pública: medio ambiente, movilidad, desarrollo económico, en 4 minutos. Dicen, oye, faltaron propuestas. Yo hice 27 propuestas, que quiero ver quién puede hacer más propuestas en 4 minutos. Decían, faltaron los cómo y los cuándos. ¿A qué hora los dices? Es decir, no es un formato que permita, desde mi punto de vista, por un lado, el diálogo, porque me parece que con 7 candidatos y con ese diseño, pues no hay un diálogo adecuado desde mi personal punto de vista, pero tampoco permite el plantear con claridad propuestas en temas que requieren un abordaje mucho más detallado. Sin embargo, pues el diseño de este debate pues lo hizo la autoridad electoral. Y ustedes no pidieron un debate así, porque este debate te favorece mucho a ti, que eres el puntero. Bueno, pues porque es más difícil atacar, es más difícil contrastar, el moderador está de palo. Pues a lo mejor se podría pensar en esos términos, pero nosotros no tuvimos opinión ni aportación alguna, ni fuimos tomados en cuenta en términos del diseño del formato. Es una decisión de la autoridad electoral y nosotros pues nos adaptamos a lo que sea. Tocayo, creo que es uno de los temas a reflexionar, cuál es el diseño adecuado de los debates. Debatir las campañas es importante sin duda, pero me parece que lo que vimos ayer pues está muy lejos de ser un debate que verdaderamente incentive la participación democrática y que sobre todo genere interés en la ciudadanía en el proceso electoral. Por lo que nos dice el IEPC, están pensando en que el formato del segundo debate sea más libre. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Ojalá, yo estoy de acuerdo con lo que digan. La verdad es que estamos preparados para debatir los términos que la autoridad electoral decida. Creo que ayer nos fue muy bien, creo que pudimos expresar, a pesar de esas limitaciones, las ideas básicas de nuestra propuesta en estos 3 temas. Pude responder los señalamientos que se me hicieron, dije con toda claridad que yo sí tengo un prestigio profesional que me ha costado trabajo construir y que no iba a permitir que con ataques, mentiras, difamaciones quisieran dañarlo. Entonces contesté lo que me preguntaron, me hubiera gustado que los otros lo hicieran. Pero pues son circunstancias hablando de ataques, Enrique Alfaro, hiciste 2 contra Carlos Lomelí. Uno que tiene que ver con los negocios de Carlos Lomelí con el gobierno de Peña Nieto y con el gobierno de Aristóteles en los últimos años, y otro que tiene que ver con 500 millones de pesos con pensiones del Estado. Estos 2 ataques en particular, cuando estaba Carlos Lomelí en Movimiento Ciudadano, ¿tú no sabías de estos negocios que hacía con los gobiernos? En particular, el segundo, ¿el de pensiones? El de pensiones es un tema que cuando me enteré me generó no solamente una profunda molestia, sino muchas dudas respecto a lo que estaba pasando. Todos sabemos lo que ha pasado, tocayo, en el sector salud en Jalisco. Los malos manejos que ha habido y las situaciones tan lamentables, porque la corrupción en general es despreciable y no se puede decir que hay algún tipo de corrupción buena y una mala. Pero cuando hablas de corrupción en el sector salud, cuando estás jugando con la salud de las personas, a mí me parece que ya es un exceso. Entonces, lo que nosotros dijimos ayer son 2 cosas muy sencillas, porque lo que yo ayer presenté, todo está en Compranet, es decir, no hay difamaciones ni hay mentiras. Ahí están los montos que le están pagando a Carlos Lomelí. ¿Cómo es posible, mi pregunta fue muy sencilla, que un candidato que se dice antisistema, que representa la lucha del pueblo bueno contra los empresarios que se enriquecen a costa del poder público, ese es el discurso, ¿no?, de Morena, y resulta que el señor Lomelí, su candidato a gobernador, está recibiendo 2,300 millones entre lo que le da el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Aristóteles. Pero lo recibía siendo diputado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. Bueno, él era un empresario que no entiendo, pero él era diputado de MC cuando estaba haciendo sus negocios. Estoy totalmente de acuerdo y todos sabemos las razones por las que Carlos participó en ese proyecto. Y te digo algo, tocayo, son de las cosas que uno se alegra. Me da mucho gusto que nuestro proyecto vaya depurándose de gente que la verdad
no tiene autoridad moral para dedicarse a la política. Creo que no se puede, no se vale repicar y andar en la procesión, dice el dicho. Y si te quieres dedicar a los negocios, no puedes dedicarte a la política. Y en ese sentido, lo que ayer yo pregunté es tan sencillo como esto. Si alguien verdaderamente le cree que lucha contra el sistema un hombre que recibe 2.300 millones de pesos del sistema, pues bueno, qué lamentable sería que alguien lo creyera. Y la segunda pregunta fue muy sencilla. No pregunta, más bien fue... Cuestionamiento, lo de pensiones. En unos días más, yo voy a exponer, con la información que tenemos, lo que sucedió en pensiones del Estado, porque estás hablando del fondo de pensiones de los trabajadores y de la salud de los trabajadores. Es decir, pensiones le compró 500 millones de pesos. Tiene un contrato de 500 millones de pesos para... Con el dinero de los trabajadores. Claro. ¿Y por qué crees que hay corrupción atrás de eso? No, eso es lo que vamos a enseñar. No creo. Tenemos los elementos y los vamos a presentar. Estamos terminando de armar la información. Y bueno, lo único que te puedo decir es, se lo dije al doctor Lomelí, se negó a contestar mi pregunta en el debate, pero tarde o temprano le va a tener que contestar a las autoridades qué fue lo que pasó ahí. ¿No crees que MC tuvo que haber hecho algo cuando Lomelí era parte de tu proyecto político? Lo primero fue negarle la posibilidad de participar a lo que él quería. Que era Zapopan, ¿no? Quería ser candidato en Zapopan y la razón por la que él se va a Morena es porque, con toda claridad, le dijimos que no, que aquí no íbamos a permitir que quien estaba haciendo ese tipo de cosas estuviera en este proyecto. También salió el nombre de Raúl Padilla en el debate. Sí, y lo planteaban como acuerdos de los curitos. Que los tienes, ¿no? Esos acuerdos con Raúl Padilla. Ninguno, tocayo. Es muy claro el planteamiento. Nosotros lo que hemos construido es una agenda de diálogo con una expresión política que existe en Jalisco, que tiene un peso específico, que no es ningún secreto, que representan para bien y para mal a un grupo importante para este estado. Y lo que yo dije es pactos en lo oscurito jamás, pero diálogo sí. En este proyecto, la refundación de Jalisco va a necesitar de todos los jaliscienses. Va a necesitar una mesa de diálogo y de entendimiento. No puede haber confrontación como principio, pero de ahí a que hayamos pactado algo, hay una gran distancia. No habrá, lo digo contundentemente y de cara a tu auditorio, no habrá pactos con ningún poder fáctico de Jalisco que denigren el proyecto que hemos construido con tanto esfuerzo. Pero el pacto sí está. No hay ningún pacto. Es decir, hay candidaturas del Grupo Universidad de Guadalajara. Tú has dicho que no te vas a meter a la universidad. Hay un frente que se construyó a nivel nacional, ¿sí?, que generó un espacio de entendimiento y de participación para algunos candidatos. Yo lo que establecí es que nosotros estábamos en la disposición de generar los espacios para que esta expresión participara, siempre y cuando fuera con personas de bien. Me parece que Mara Robles, Enrique Velázquez, el propio Tonatiuh Bravo, son gente que a mí me da mucho orgullo que sean parte de este proyecto. ¿Pero quién manda a Raúl Padilla? No, bueno, eso es un asunto de ellos. Yo lo que sé es que esos personajes, Abril Alcalá, son gente a la que yo respeto y con la que me siento muy cómodo participando. Y segundo, te lo puedo decir contundentemente, con Raúl Padilla no he negociado ni siquiera una secretaria, no una secretaría, ni una secretaria en el proyecto de gobierno, ni lo voy a hacer. No hay una negociación de posiciones a cambio de apoyo. Lo que hay es una mesa de diálogo porque es una expresión política en la cual, además de los que ya mencioné que me parecen personajes importantes, pues el propio Raúl es un hombre que, con todas las diferencias que yo tengo con él en sus estilos y en sus formas, sin duda es un político que puede aportar, si lo hace con ánimo de que a Jalisco le vaya bien, que puede aportar mucho para que nuestro proyecto de refundación camine. Ahora, mi compromiso de no meterme a la Universidad de Guadalajara no es producto de una negociación, es producto de una convicción personal que me enseñaron en mi casa. Mi padre, que fue rector de la universidad, me enseñó el concepto de la autonomía universitaria. ¿Pero qué significa no meterse? ¿Significa que nos audite? Respeto a la comunidad. No. Ahorita sabes que la auditoría del Estado no está auditando a la universidad. Son cosas distintas. Respeto a la comunidad universitaria y la comunidad universitaria tiene que tomar sus propias determinaciones sobre el futuro de la universidad. Pero para quien piensa que en la universidad no hay democracia. Tiene que haber... interna. Que tú lo pensabas, o no sé si lo sigues pensando. Estoy convencido, y tiene que ser un asunto que resuelva la comunidad universitaria, no el gobernador. Yo creo que tener un gobernador que se esté metiendo en los asuntos de la comunidad universitaria sería un grave error. ¿Cómo lo resuelve la comunidad universitaria? Es su decisión y yo la voy a respetar, pero lo segundo es que la Universidad de Guadalajara, al recibir recursos públicos, por supuesto que tiene que ser auditada y tiene que rendir cuentas. Una cosa es no meterse, tal vez, Enrique Alfaro, al modo Emilio González Márquez, como se quiso meter a la universidad a través de Carlos Briceño como rector, pero otra es tapar los ojos frente a ciertas cosas que ocurren en el interior de la institución. Claro, y creo que en ese sentido la universidad tiene que hacer una reflexión profunda de temas a mejorar y una reflexión profunda sobre cómo cumplir mejor con su función sustantiva, que es educar a los jaliscienses. Claro que va a tener que haber ajustes, claro que va a tener que haber cambios, pero me parece que eso no se puede construir, tocayo, a partir de la lógica de la confrontación.
Lo que nosotros tenemos por la Universidad de Guadalajara y por la comunidad universitaria es respeto. Y esa es la manera como vamos a trabajar. Que yo pueda tener o haya tenido diferencias de fondo con Raúl Padilla, pues las he hecho públicas. Pocos políticos en este estado han puesto sobre la mesa sus diferencias y las han planteado con la firmeza que yo lo he hecho. Entre ustedes dos, para que ahora sean aliados. Que Raúl entendió que con nosotros no se iba a sentar a amagarnos, que se podía sentar a platicar. Raúl ha tenido en los últimos tiempos respeto por nuestra expresión política y nosotros tenemos lo mismo por ellos. Es decir, cuando hay respeto mutuo se puede avanzar y ese será el planteamiento. Desde ahorita lo digo, tocayo, faltan 50 días, 49 días para la elección. Desde ahorita se lo digo a los candidatos del PRI, del PAN, de Morena. También habrá voluntad de nuestra parte para sentarnos a platicar con ellos. La refundación de Jalisco los necesita a todos y yo estoy seguro que tenemos la posibilidad de acabar con esta visión de encono, de rencor y de confrontación, pero eso no significa que vayamos a dejar nuestros principios y nuestras convicciones en el camino, sino que los vamos a defender, pero insisto, con disposición para el diálogo y para la construcción de acuerdos. Con otros poderes fácticos, empresarios, cúpulas empresariales, Barba, con ellos no hay ningún acuerdo de ningún tipo. Desde ahorita lo digo, se acabó lo que se vendía. Si tenemos el respaldo de los ciudadanos de Jalisco el 1 de julio, no va a volver a imponerse en este estado la agenda particular y los intereses particulares de nadie. Vamos a restablecer el interés público por encima de cualquier interés privado. Vamos al corte, estamos platicando con Enrique Alfaro. A la vuelta seguimos hablando del debate y algunos temas que salieron precisamente en la deliberación de ayer. De la mañana con 20 minutos, te recuerdo, está nuestro WhatsApp abierto, 33 18 80 76 41. Nos acompaña Enrique Alfaro luego del debate de este domingo en Canal 44. Enrique Alfaro, hablaste de fotoinfracciones, que es un tema que hemos discutido en estos años en la administración estatal, y dijiste que van a operar las fotoinfracciones sin corrupción. Es correcto, porque creo que es una medida que puede funcionar como en términos preventivos para reducir la cantidad de accidentes, pero me parece que desde el diseño del contrato es evidentemente abusivo el que tú plantees como las reglas de la empresa a la que contrataste, que tiene que tener un mínimo de multas al mes. Pues que no debería ser al revés, no es un programa que debería de aspirar a que no hubiera multas al final. No, lo que es un proyecto que con un buen propósito se utilizó para hacer un gran negocio. Vamos a no solamente a desmantelar esa red de corrupción, sino que vamos a investigar lo que sucedió, porque creo que ahí hay también mucha tela de donde cortar. Todo lo que ves de corrupción en el programa es el contrato. ¿Cómo se firmó el contrato? El contrato es el origen del problema y obviamente la negociación que se tuvo con algunos funcionarios de este gobierno y la empresa generó una fuga de recursos que deberían de ser para el interés público, que se fueron a las cuentas de banco. Pero más allá del contrato que te doy la razón, sí. Se firmó de una forma muy extraña porque es sobre multas emitidas y no multas pagadas. Es decir, es extraño la forma en que se negoció. Más allá de eso, ¿tienes alguna información de corrupción relacionada con el gobierno del estado? Dineros, recursos directos, la empresa Autotráfic. Sí, tenemos algunos datos que estamos tratando de documentar. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero entonces, para entender bien tu postura en el tema, ¿siguen las fotoinfracciones? Porque ayer se debatía eso. ¿Siguen las fotoinfracciones? ¿Lo va a hacer el Estado? ¿Con una empresa? Claro, con mecanismos que permitan al ciudadano defenderse de los abusos, con una política de desmantelamiento de la estructura de corrupción y quitarle al programa su propósito recaudatorio. Sigue como un proyecto para prevenir accidentes. Ruta Empresa también lo colocaste ayer sobre la mesa. Dijiste que ibas a profundizar el modelo, que salgan más de 270 rutas en un año. En un año. Más allá de eso, ¿algún cambio con relación a la gestión actual? Porque ese es el modelo que ha optado el gobierno del Estado en esta administración. No, es que el modelo está bien, la implementación es la que está mal. O sea, el problema es que el modelo Ruta Empresa nos va a permitir reordenar el transporte público en la ciudad. Me comprometía que en el primer año estaban reordenadas las 277 rutas que hay en la ciudad, pero lo que ha fallado es que la corrupción, otra vez, pues perdón que sea reiterativo, sí, pero no hay de otra, ha hecho que el gobierno, por ejemplo, le exija a los transportistas que contraten un sistema de prepago en una empresa X, cuando los transportistas dicen, oye, si lo contrato la misma tecnología por acá, me sale 3 veces más barato, o los mismos camiones inclusive, es decir,
La manera como el gobierno ha querido hacer negocio de este proyecto es lo que ha impedido que el gobernador cumpla su palabra, porque él había dicho que lo iba a hacer. ¿Por qué no ha logrado ni siquiera consolidar las 3 primeras? Pues porque simple y sencillamente están pensando en los negocios y no en ordenar el transporte. Entonces mi planteamiento ayer fue muy claro. El transporte público va a volver a ser un servicio antes que un negocio. Y espero que los concesionarios del transporte lo entiendan, y si no, es su asunto. Segundo, vamos a lograr dignificar la labor de los choferes, porque necesitamos darles mejores condiciones de trabajo y prepararlos mejor si queremos verdaderamente exigirles resultados para bajar la siniestralidad en la prestación de este servicio. Y tercero, la tarifa va a dejar de ser un tema de manoseo político para convertirse en un asunto técnico, pero siempre con el componente social en la definición de la tarifa. El comité está hecho para eso. Incluso hay representantes de Movimiento Ciudadano. No tiene que haber comité. No, nosotros planteamos que ya no haya comité, que la tarifa se indexe conforme a la inflación con un componente técnico para que siempre sea una tarifa social. Con un componente técnico, es decir, que esté vinculado a qué más. Es a la situación económica del Estado, a la calidad en la prestación del servicio. O sea, lo que tienes que evaluar en la tarifa es cuánto te cuesta prestar el servicio, los costos de los insumos, cómo está la situación económica del Estado, de la ciudad, y tercero, cuál es la calidad del servicio. Pero esos datos ya los tenemos. No, es que en este momento en el comité sabemos que la tarifa en términos, digamos, de operación del servicio está un poquito arriba de los 9 pesos. Y la tarifa social está en 5 pesos y cachito. Es decir, tú tendrías que subsidiar ese diferencial. Y lo que estoy diciendo es, si tiene que haber un subsidio, que sea un subsidio sobre la mesa, no escondido como hoy está. Lo que nosotros decimos es, tenemos que hablar las cosas. No descartes el subsidio. No lo descarto, por supuesto. Pero que no. 4 pesos son 5,000 millones de pesos al año. Es imposible subsidiar esa cantidad. Está siendo subsidiado, tocayo, de muchas formas y de manera disfrazada. Lo que yo creo es, hay que poner las cosas sobre la mesa. La tarifa del transporte público tiene que fijarse de manera definitiva para que luego tenga ajustes que sean simplemente definidos por una fórmula y por una aplicación técnica con un criterio social, sin la necesidad de que haya un comité y mucho menos con la participación del gobierno, que sea un asunto que funcione correctamente. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Fundamentalmente tener un servicio de calidad. Yo estoy seguro que si tienes que hacer un ajuste en la tarifa y no logras mejorar antes la calidad de la prestación del servicio, vas a seguir teniendo siempre un problema y una reacción social negativa. Lo que yo creo que tenemos que trabajar es en definir primero cómo mejorar la calidad del transporte, y eso tiene que ver con la idea de hacerlo primero un servicio antes que un negocio. Pero ruta empresa. Ruta empresa es la apuesta, y el primer año tendremos las 277 rutas alineadas. Pero ¿cómo estás tan seguro que ruta empresa va a funcionar? Porque yo no tengo intereses en el transporte, porque el problema de aquí es que los gobernadores están metidos en los negocios y los intereses del transporte público. ¿Cómo estoy seguro que va a funcionar? Porque voy a llegar a poner orden, porque ese va a ser la consigna, porque ese va a ser el planteamiento de arranque. Va a funcionar porque es un modelo que ha funcionado en otras ciudades del mundo. Tampoco se trata de inventar o descubrir el hilo negro. Se trata de que lo que hagas, lo hagas bien hecho, y que los transportistas entiendan que lo que estamos hablando es de un servicio público. Sí, ¿seguirá siendo un negocio para ellos? Sí, ojalá, estoy seguro que puede serlo, pero primero que cumpla con su función y que atienda bien a los ciudadanos en un asunto en el que hoy creo que estamos muy rezagados. Pero los mejores sistemas del mundo son públicos, son estatales, no concesionados como el servicio de transporte. Pero esa es la realidad en la que estamos hoy. Lo que hay que poner en la mesa es que se puede seguir trabajando en el modelo de concesión siempre y cuando se recupere la idea de que este es un servicio público. Así de claro. ¿Prometes una línea de tren ligero? Sí. La línea 4, que sería a Tlajomulco. Al sur de la ciudad, sí, estamos revisando el trazo del proyecto original. Había un proyecto de Isla Raza al sur. Exacto, ese mismo trazo hasta Santa Fe, más o menos. ¿Cuántos kilómetros son? Son, si mal no recuerdo, 26. Estamos revisando el trazo. O sea, más largo que la diagonal. A ver, estamos revisando el trazo porque había dudas particularmente sobre un tramo que requería la servidumbre de paso al lado de las vías del ferrocarril. Estamos viendo si la conexión en Isla Raza es la más adecuada. Se está revisando el proyecto, ya tenemos un equipo técnico trabajando, pero estoy seguro que va a ser un proyecto viable y que ya estamos... ¿Por arriba o por abajo? No, ese es casi todo por arriba. Por arriba. Sí. Eso quiere decir que... Pero no tienes pasos elevados como los tenemos. Digo, por arriba me refiero a ras de piso. A ras de piso. Sí. Digamos como la línea 1 hacia el sur, que está correcto, a ras de piso. Es correcto. Un proyecto de esas características costaría unos 15, 16 mil millones de pesos. No, estamos terminando de revisar números. Yo te puedo decir la cifra global. Es la línea 4 del tren eléctrico, más aparte el BRT al aeropuerto y el Peribús. En total son proyectos que costarían 23 mil millones de pesos todos,
es decir, 2,000 millones menos de lo que hasta ahora ha costado la línea 4, nada más que pequeña diferencia, este sistema estaría moviendo a 800,000 personas diarias y no las 220,000 que moverá la línea 3. Son todos tus proyectos de transporte masivo, 2 líneas de BRT y una línea de tren ligero, más el reordenamiento en modelo ruta empresa de los camiones. Sí, y faltaría nada más agregar también eventualmente con un modelo BRT la conexión a Tezistán y carretera Colotlán, en donde termina la línea 3. Ese sistema va a ser muy importante. Estás hablando de 600,000 personas que viven en aquella zona y creo que también puede ser a través de un modelo BRT. Esos son los 4 proyectos que están incluidos en los 23,000 millones de pesos. Ayer también se habló de desarrollo económico, Así Enrique es. Alfaro, pero nadie habló de salarios. ¿Por qué? Bueno, porque el tema del salario es una agenda en la que el gobierno puede incidir de manera indirecta. ¿Qué es lo que tienes que generar? Pues primero, las condiciones en términos de las 2 variables que más afectan la competitividad que tiene Jalisco. ¿Cómo es posible que siendo el 4º lugar en aportación al Producto Interno Bruto estemos en el lugar número 8 en materia de competitividad? Pues tiene que ver con 2 temas. Y debajo de la media en salarios. Sí, además. Tiene que ver primero, el caso de la competitividad tiene que ver con la nula vigencia del Estado de Derecho. Es decir, el problema de nuestras leyes y nuestras instituciones es un hecho que afecta directamente a la competitividad. Y el segundo tema fundamental es la deficiente infraestructura estratégica que tenemos en Jalisco. Entonces vamos a trabajar en esos 2 temas, asuntos muy concretos, como por ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos el aeropuerto internacional que hoy tiene Guadalajara? No es posible que la segunda ciudad más grande del país tenga Hablas ese de aeropuerto. revocar la concesión, Hablo de pedírselo a la Secretaría de Claro, Comunicaciones. hablo de que si el aeropuerto y el GAP no hacen lo que tienen que hacer, hagamos un gran frente todos los jaliscienses, encabezados por el gobierno, empresarios, a exigir que el gobierno federal ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Modernizarlo? ¿Una segunda pista? Claro, todo. Es que el aeropuerto está rebasado. Lo que no. Sí, viste las ganancias del primer trimestre del GAP, ¿no? 2,300 millones de pesos. 70% de utilidades. Pues si no pueden con esas utilidades hacer lo que les toca, pues entonces que se lo dejen a otro que Pero sí tú quiere se lo hacer las tendrás cosas. que pedir al próximo presidente Claro, de la República. pero no pedírselo agachado con la cabeza entre los hombros, metida, escondida. No, vamos a exigirlo. O sea, vamos a hacer valer la idea de que Jalisco es un estado libre y soberano y vamos a, sea quien sea el presidente de México, vamos a restablecer las condiciones del diálogo entre el estado y la federación. No podemos seguir teniendo una relación de sumisión con el presidente de México. Respeto sí, pero miedo no. Y entonces, en esos temas estratégicos, bueno, el aeropuerto es uno, pero ¿qué te parece el tema del agua? O sea, ¿cómo puedes generar competitividad si no tienes resuelto el abasto de agua? Y mientras la ciudad se está quedando sin agua o los altos de Jalisco se están quedando sin agua, el gobierno federal, que es la instancia con competencias constitucionales en materia de aguas, no hace nada, no resuelve el problema. Entonces, son de esos asuntos que vamos a poner en el centro del debate, pero lo vamos a hacer con mucha firmeza una vez que lleguemos al gobierno de Jalisco. Entonces me dices, de salarios no puedes hacer nada. Se puede hacer. Más que de forma colateral o... Sí, pero podemos construir un gran acuerdo con el sector privado. Lo que no podemos... Esos acuerdos, Enrique, los hemos visto pero administración tras le administración. vamos a tener que entrar todos, tocayo. O sea, lo que no se puede... Yo cuando escucho a los empresarios, particularmente a los dirigentes empresariales, ser muy críticos y hacer señalamientos puntuales contra la clase política, pues me gustaría oírlos también hacer una revisión a fondo de la manera como el sector privado se está comprometiendo con el desarrollo de Jalisco y de México. Porque es cierto que no somos tan productivos como nos gustaría, es decir, no somos ni Corea del Sur ni el este asiático, pero es cierto que la productividad no ha bajado en Jalisco en los últimos 20 años y los salarios están totalmente estancados o hasta perdiendo poder adquisitivo. Es que estás dejando de hacer cosas que sí puede el gobierno realizar y que pueden incidir en el salario. Por ejemplo, realinear tu oferta educativa para formar profesionales en las áreas técnicas que las industrias están requiriendo con mejores salarios. Eso requiere de una política muy amplia, pero entre otras cosas, por ejemplo, tienes que trabajar en la orientación vocacional de los jóvenes, decirle a los jóvenes qué podrían estudiar, que pueda tener después un trabajo estable y bien pagado. Eso viene desde la secundaria. Pues claro, eso no se está haciendo, se perdió totalmente. Entonces, el realineamiento de la oferta educativa a las necesidades del sector productivo, la formación de capacidades y habilidades técnicas que puedan después ser compensadas con un mejor salario, es una de las tareas centrales que sí incide en la manera en la que la gente gana, pero de una forma, insisto, por decirlo así, indirecta. Antes de irnos al corte, hay una propuesta que hace López Obrador a nivel federal, que es que solo las empresas que paguen salarios justos puedan ganar concesiones y ganar contratos con el gobierno. Absolutamente cierto. Creo que el tema que tiene que ver con el sistema de compras gubernamentales puede alentar esta agenda y además puede también ayudar a fortalecer el mercado interno. Oye, ¿por qué no mencionaste a Ricardo Anaya ayer en el debate? Pues me pareció ocioso, lo he dicho siempre, yo apoyo a Ricardo Anaya.
Me parece no que lo es haces de forma muy entusiasta. No, sí lo hago, porque creo que es el hombre que tiene más condiciones y más capacidad para estar al frente del gobierno de este país, pero tampoco tengo que andar usando mis muy poquitos segundos que tenía en el debate para tener que aclarar cosas. Otros que lo las he dicho de usaron, manera por pública. ejemplo, Miguel Ángel Martínez. Bueno, pues hay quienes no tienen otra cosa que decir que a quien apoyan a la presidencia. Yo más bien estoy concentrado en decir cómo voy a arreglar los problemas de Jalisco. Vamos al corte, unos minutos más con Enrique Alfaro. Bueno, no fue el tema de ayer, pero hay que hablar de inseguridad, Enrique Alfaro. Algunas de las propuestas que tienes en tu proyecto, por supuesto el asunto de la Fiscalía Autónoma, algo de ajustar el sistema penal acusatorio. ¿Qué más podemos esperar en materia de seguridad en caso de que Enrique Alfaro llegue a la gubernatura? Bueno, el objetivo es muy claro. Tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad. Vamos a poner todo nuestro empeño en esta agenda. Sabemos que es la principal demanda de los jaliscienses, pero lo que me he negado, Tocayo, es a banalizar o simplificar indebidamente el tema. Es decir, no se trata de decir que vas a poner más patrullas, más policías, que vas a tener mejores sueldos. Sí, sabemos que todo eso se tiene que hacer, pero no es suficiente. No ha sido suficiente. Todo eso hice en Guadalajara. Es decir, si tú revisas la agenda de gobierno, incrementamos el estado de fuerza, es decir, más policías, mejor pagados, mejor capacitados, más patrullas, más equipo, más tecnología, nuevos sistemas de patrullaje, nuevas instituciones. Corrimos a los policías corruptos. ¿Qué más faltaba por hacer? Bueno, pues la explicación es muy sencilla. Tenemos un sistema que está diseñado para que los delincuentes estén en la calle y no en la cárcel. Tenemos un poder judicial infestado de corrupción, magistrados y jueces. Tenemos un ministerio público que padece el mismo dolor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una renovación completa de nuestro sistema de procuración y de impartición de justicia. Y tenemos que rediseñar el modelo policíaco para lograr, primero, tener ahora sí una auténtica policía metropolitana, que es algo a lo que se negó el gobernador de Jalisco, y segundo, una política de subsidiariedad del Estado con los municipios que no tienen capacidad para prestar los servicios de seguridad, particularmente los municipios limítrofes con otros estados con otros estados vecinos de Jalisco. Entonces, hay un planteamiento completo. Hemos invitado, creo que a los mejores especialistas en la materia. No tengo definido quién va a estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, ni, por supuesto, podría tener una propuesta de fiscal, porque me he comprometido a que va a ser un fiscal autónomo y lo voy a cumplir. Y en ese sentido, yo lo que espero es que con un modelo completo, con un replanteamiento, completo, un nuevo modelo de cómo abordar el problema, pero sobre todo enfrentando de fondo la corrupción en el sistema de procuración y de impartición de justicia, sí vamos a lograr el objetivo central, que es que Jalisco viva en paz. Si estás comprometido con una Fiscalía Autónoma, ¿por qué tus diputados no pasan la iniciativa, teniendo mayoría en el Congreso? Porque ya lo dijimos con mucha claridad, no vamos a aprobar la Fiscalía Autónoma hasta en tanto no se separe la policía del Ministerio Público. Pueden ir coligadas. Es que el gobernador dijo que iba a presentar la iniciativa de la creación de la Mandó Secretaría. No la mandó. No, sí están en puntos constitucionales. Hasta donde yo sé, ni siquiera se ha discutido, cuando menos sí, yo me quedé. Un dictamen en puntos constitucionales. Al final de cuentas, mientras no se haga ese paso, no hay condiciones para lo otro. En medio de un proceso electoral, Tocayo, perdón, pero pues procesar un asunto así delicado no es el momento correcto. Lo que sí creo es que esta reforma se puede hacer entre julio y diciembre para que desde el primer día de gobierno podamos tener un fiscal autónomo en Jalisco. ¿Tú te imaginas un fiscal al que no le tengas confianza? Me imagino un fiscal al que le tenga confianza el pueblo de Jalisco. Pero también te tiene que responder a ti. Vas a ser el primero con el que tiene que ver las agendas de seguridad. No me tiene que responder a mí, le tiene que responder a Jalisco. Confío en que los jaliscienses, si logramos hacer un diseño de convocatoria para poder garantizar que se elija al mejor hombre o a la mejor mujer, yo estaría tranquilo. Yo estaría tranquilo con el que llegue, si es alguien comprometido con Jalisco. ¿La idea es habilitar al Comité de Participación Social? En principio creo que ese pudiera ser el piso. Para que haga una convocatoria, filtre a los aspirantes. La convocatoria que sirvió para elegir al fiscal anticorrupción puede ser el piso de referencia para elaborar la nueva convocatoria, y sí creo que el Consejo pudiera ser un elemento central en la definición del nuevo fiscal. Dices, reestructurar de fondo el Ministerio Público. ¿En cuánto tiempo se puede reestructurar de fondo? El Ministerio Público tiene muchísimas inercias, muchísimos vicios. Estimo que va a llevarnos 3 años el proceso, y también 3 años estar en condiciones de iniciar el proceso para la renovación del Poder Judicial integral. No vamos a hacer una limpieza de 1 o 2 magistrados, vamos a una limpieza completa a partir del planteamiento que yo he hecho, insisto, se está discutiendo, del nuevo constituyente. Es decir, convocar a un nuevo constituyente, que Jalisco tenga un nuevo constituyente, que Jalisco tenga una nueva constitución, y que a partir de ese nuevo constituyente sea limpieza total a los poderes públicos para restablecer el orden institucional en nuestro Estado. Un nuevo constituyente es que nosotros como ciudadanos salgamos a votar para elegir
alguien que nos represente en correcto. ese constituyente. Es correcto. ¿Cuántos tienes pensado? Esa parte es la que se está trabajando con los mejores constitucionalistas. Serían de este expertos, estado, de este no país. representantes Claro, sociales. Claro. No, bueno, tiene que haber de todo. Tenemos la ventaja, Tocayo, de que tenemos como referente para evaluar lo que funcionó y lo que no funcionó el proceso del constituyente de la Ciudad de México. Creo que en ese sentido hay experiencias que nos dejaron enseñanzas muy importantes y se está haciendo un diseño específico. Todavía no está el detalle de esto, tendremos tiempo para hacerlo. La refundación de Jalisco inicia por la refundación del gobierno y eso sí arranca desde el primer día de la administración con una reingeniería administrativa a profundidad y con la construcción de una agenda pública que pueda resolver los problemas de Jalisco. Pero está claro, una nueva constitución implica nuevos servidores públicos. Es correcto. Se van los 34 magistrados del tribunal, se va quien está en el IEPC, se va quien está en transparencia, se va todos. Sí, un nuevo constituyente significa la posibilidad de un nuevo acuerdo social para Jalisco. No es la decisión de un gobernador, tiene que ser producto de una decisión de los jaliscienses. El gobernador, en todo caso, si tengo el honor de encabezar el proyecto de gobierno con el apoyo de los jaliscienses, será el líder, espero poder ser el líder de, primero, la toma de conciencia de la necesidad de la refundación y segundo, de un proceso que verdaderamente pueda renovar la vida pública de Jalisco. Hay más de 3,000 desaparecidos en Jalisco, Enrique Alfaro, y lamentablemente nuestro gobierno gasta más en buscar autos que buscar personas. ¿Qué harías para encontrar, para darle prioridad precisamente a este tema? Primero, ponerlo en el centro de atención. Jalisco tenía un grave problema de desaparecidos, ha tenido un problema de desaparecidos desde hace mucho tiempo y es apenas hasta que hizo crisis hace unos días que se nombra un fiscal en el tema. Que entró con el pie izquierdo, con declaraciones muy lamentables. Claro, y que además por ser un tema tan sensible yo he sido muy cauto en no usarlo para la campaña política. Es un tema que lastima a los jaliscienses, es parte de los problemas que enfrentamos en materia de seguridad, pero sin duda creo que la manera, sobre todo como se ha tratado a las familias de las víctimas, es totalmente inadecuada. Me parece que no hay investigaciones que dejen certeza, sobre todo, de lo que ha pasado con la gente desaparecida. Yo creo que hay un abordaje equivocado en general y es parte de la propuesta completa que hemos presentado en materia de seguridad. ¿Sabes que en el fondo está el modelo de combate al narcotráfico y el famoso prohibicionismo de las drogas? De fondo en casi todos estos problemas. ¿Estarías a favor de revisar este modelo prohibicionista, es decir, que se legalicen algunas drogas, que se piensen que el problema de las drogas es de salud pública y no de seguridad pública? Estoy a favor de que ese debate se dé con seriedad de inmediato en Jalisco y en México. Estoy totalmente a favor de que discutamos porque estoy convencido que el problema de las drogas es un problema de salud pública. Lo que también estoy convencido es que no necesariamente con legalizar las drogas vas a resolver el problema de la violencia, pero sin duda es un tema que debería de ponerse ya con seriedad en la mesa y claro que estoy dispuesto a discutirlo. Algunas preguntas rápidas, Enrique Alfaro. ¿Mantendrías la verificación vehicular? Sí, pero apoyando a los talleres locales y también desmantelando las redes de corrupción que hay detrás de este tema. ¿Nos puedes adelantar a alguien de tu gabinete? ¿Alguien que formara parte de tu gabinete o que ya pensaste? Pues no. A Daniel Guzmán de secretario. De secretario, bueno, al menos le sacamos un nombre. Esperamos que la que sigue saquemos otro. ¿Qué hacer con las vías panamericanas? Primero, hacer un plan maestro para garantizar que toda la zona del Bajío no vaya a desarrollarse sin considerar que es una zona de recarga de mantos acuíferos muy importante del bosque de la primavera. Mientras no haya un plan maestro, creo que no se debe dar un paso en el tema de las villas, pero una vez que se dé, evidentemente no estaría de acuerdo en demolerlas. Creo que pueden tener un fin público que valga la pena, pero siempre y cuando sea parte de un planteamiento estratégico para no seguir depredando esta área tan frágil en materia ambiental. Prometes una reforma educativa estatal. Sí. No sé si hay competencias para hacer eso. Por supuesto que lo hay, por eso somos Estado libre y soberano, sí lo hay. Y claro que vamos a una reforma educativa estatal, porque creo que lo que han llamado la reforma educativa a nivel nacional, pues no cumple ni remotamente con esa visión. No significa que vayamos a echar atrás la evaluación de los maestros, no, a ver, lo hemos hablado con los propios maestros. Evaluación sí, persecución no. Evaluación sí, pero siempre y cuando haya capacitación. No podemos seguir con pero esta... Pero sí mantener la sanción. Es decir, si un profesor reprueba reiteradamente su evaluación, por supuesto, que deje su por plaza en el sistema supuesto, educativo. como cualquier servidor público. ¿Sí? Los maestros son servidores públicos, pero lo que no se vale es querer hacer ver a los maestros como los culpables del fracaso de la educación en México. Evaluación sí, pero sin persecución. Evaluación sí, pero con capacitación. Vamos al corte de tus preguntas para Enrique Alfaro. Bueno, mañana con 50
minutos, algunas preguntas que llegan del auditorio. Genaro dice, refundar para violar la nueva ley, no son perfectibles las leyes que hay, ¿por qué la visión de Anaya es seguir con las reformas? No sé cuál sea o a qué se refiere con la visión de Anaya, pero aquí no tiene que ver la visión de Anaya. Yo no tengo que pedirle autorización a ningún candidato para hacer un planteamiento que estoy convencido le sirve a Jalisco. Creo que el problema de nuestro estado no es la calidad de nuestras leyes. El problema de nuestro estado es que tenemos un sistema diseñado para que las leyes no se cumplan. El Estado de Derecho es una quimera en Jalisco y en México. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es un nuevo arreglo institucional, un nuevo acuerdo social. No estamos planteando nada más reformas a la Constitución. Lo que decimos es, a ver, en la Constitución está garantizado el acceso universal a la salud, ¿no? Está en la Constitución. Y todos los centros de salud están sin doctores ni medicinas. En la Constitución está garantizado la educación pública gratuita para... Entonces, si es un asunto de implementación y de garantía de derechos, ¿por qué un constituyente resuelve eso? Porque yo creo que al hacer mi convicción, y esa es parte del debate en la mesa donde estaba abordando el tema, es que al convocar un nuevo constituyente tienes condiciones para renovar de fondo todos los poderes públicos. Si no, imagínate, tocayo, lo que significaría sacar uno por uno a los magistrados corruptos para que luego se amparen, pues te vas a llevar 800 años. No, a ver, la idea es... El nuevo constituyente creo que puede generar condiciones para una renovación integral de los poderes públicos, que creo que es un paso y una condición, como dicen los matemáticos, condición necesaria para poder renovar la vida pública. ¿Cómo aseguras que quien nos está escuchando, que vive en su barrio, en su colonia, participe? Es decir, que no sea nada más un pacto cupular. Estoy impactado. Bueno, es que hay una cosa que no se ha mencionado mucho en la campaña, no es a lo mejor atractiva en términos mediáticos, pero el diálogo colaborativo que hemos realizado en esta campaña ha dado resultados impresionantes. Es increíble la cantidad de gente que ha participado, cientos de miles, tocayo, que han dado su opinión, su participación y que están votando ya en una primera pregunta sobre si están de acuerdo o no con la idea de la refundación. Cientos de miles. Vamos a presentar los resultados, yo espero que unas 2 semanas más, pero creo que estamos subestimando el nivel de información que tienen los jaliscienses respecto a la situación en la que nos encontramos y la necesidad de hacer un cambio de fondo en este estado. Te pregunta Rafael, ¿qué vas a hacer en materia de incubadoras para que todos o cualquier jalisciense pueda emprender su micronegocio? Hay que recordar que en Jalisco somos el estado más emprendedor del país. Pues sobre todo el tema de las micro y pequeñas empresas tiene que alinearse a los sectores estratégicos que vamos a desarrollar el Estado. Si la política de impulso a las micro y pequeñas empresas está aislada de un planteamiento para recuperar los vocacionamientos regionales y las cadenas productivas estratégicas en la entidad, pues entonces está destinado al fracaso. Claro que vamos a tener una política agresiva, intensa, de estímulos y de créditos para los emprendedores en Jalisco. Queremos hacerla no a partir de la lógica del gobierno, sino particularmente de las iniciativas que están funcionando bien en las universidades de nuestro estado, que tienen estudiado el tema. Creo que puede hacerse algo muy importante para Jalisco y creo que sería una manera muy puntual de fortalecer el mercado interno como un paso decisivo para también crecer en términos económicos. Alexa te pregunta si te vas a llevar la basura que dejaste en la policía municipal cuando estás en el gobierno del estado. Las policías se van a limpiar. En Guadalajara sacamos a 200 policías por diferentes razones que no acreditaban su honestidad y su compromiso. Vamos a depurar las policías como un paso fundamental para poder prestar de manera eficaz el servicio de seguridad a los jaliscienses. Rodrigo Robledo, la propuesta para el desarrollo económico en potenciar a las pymes también aplicará para nuevos emprendimientos con potencial de crecimiento en caso de que sí será con créditos o capital semillas, y en qué sector productivo tienen que estar. Bueno, nos puede llevar todo un programa, pero... Claro, lo comenté ahorita, es decir, la respuesta es sí, incluye los dos temas, pero siempre y cuando alineemos todas las iniciativas a encadenarlas a los sectores estratégicos que pueden tener potencial de desarrollo. ¿Cuáles son esos sectores? Los vamos a definir junto con el sector privado, pero creo que están establecidos algunas líneas de trabajo muy específicas. El sector de la innovación. La industria de la innovación creo que va a ser, está llamada a ser una industria fundamental para Jalisco. La industria farmacéutica, curiosamente, pero la industria farmacéutica. El tema del campo, nuestro potencial en la agroindustria es enorme, pero tenemos que realinear una serie de elementos desde la política educativa hasta el tema de nuestra capacidad para el abasto de agua, en fin. Creo que hay una visión muy completa y hay que recordar, tocayo, que cada semana estoy presentando un tema estratégico para el Estado. El tema de desarrollo económico será presentado en 15 días más. Hoy presento infraestructura. Hoy infraestructura. También, Gerardo Luna, crimen organizado, ¿qué acciones tomarás? En principio, la primera definición, con la delincuencia no se platica. Creo que en muchos sentidos, problemas que estamos hoy enfrentando, tengo la impresión de que tienen un origen en esta
¿En el pacto? Sí, pues en la complicidad de algunas autoridades. Esa es la verdad. Yo lo que creo es que hay que ser firmes, hay que usar la ley para parar en seco a la delincuencia, hay que trabajar y usar la tecnología para poder hacer un trabajo de inteligencia que hoy no se está haciendo. Y finalmente, pues, entender que aquí en nuestro estado tenemos una presencia de un cártel muy poderoso y que vamos a tener que ser tenaces y pues valientes también para entrarle a este tema. Paola Álvarez, ¿quién autorizó la demolición del Registro Civil 1 para construir un edificio de departamentos? El Registro Civil 1 estaba subutilizado y es parte del proyecto de consolidación de los corredores de transporte públicos, de los corredores de vivienda, de los desarrollos de vivienda orientados al transporte. Es un proyecto y una apuesta a largo plazo. Queremos que la gente regrese a vivir al centro de la ciudad, que se pueda hacer vivienda social cerca de los parques, de la infraestructura y de los lugares, sobre todo en los que contamos con transporte público, y es un proyecto y una apuesta a largo plazo para la ciudad. Somos nosotros los que hemos impulsado esta agenda junto con el gobierno del estado. Es un proyecto en conjunto con el gobierno de Jalisco. Vanessa te dice, ¿cuál de las propuestas que hiciste en el debate son viables en tiempo real? Es decir, rápido, que se pueda ejecutar. No, bueno, yo lo dije también. Pensar en los gobiernos en 100 días me parece un grave error. Lo que yo estoy planteando es una agenda de gobierno para 6 años. Te preguntan, en caso de llegar a la gobernatura, ¿mantendrá la plantilla de recursos humanos del Poder Ejecutivo? No, tiene que haber una reingeniería completa, tenemos que optimizar los recursos humanos. La información que tenemos hasta ahora es parcial, es hasta que llegas al gobierno que ves realmente en qué condiciones te dejan la nómina, pero de inicio te diría que aunque tenemos que reforzar varias áreas operativas, por ejemplo, ¿cómo le vamos a hacer para que haya doctores en todos los centros de salud? Tú no mandas el presupuesto, en caso de que fueras gobernador, tú no mandas el presupuesto de este año. No, pero yo espero que el gobernador tenga la disposición para que el presupuesto que se va a mandar al Congreso ya tenga, después de la elección, un trabajo de consenso y de construcción conjunta con nosotros. Porque un presupuesto de base cero ayudaría a replantear todos estos Pudiera debates. ser, pero es algo que habrá que platicar con el gobernador. Yo sé que Aristóteles es una gente con la que se puede dialogar en este sentido. Después del 1 de julio habrá condiciones para ello. Edgar Rodríguez, Enrique Alfaro, puedes proponer 1000 cosas, pero lo importante es cumplir. Yo como ciudadano espero que de veras puedas cumplir y seas un político diferente y no uno más del montón. Creo que estoy aquí, tocayo, porque llevo muchos años luchando contra el sistema y porque he tenido responsabilidades importantes de gobierno. Yo creo que si no hubiera cumplido, si no hubiera hecho mi trabajo, pues no contaría con el respaldo que hoy tengo de cientos de miles de jaliscienses. A mí me enseñaron, lo dije ayer en el debate, que los cargos públicos duran 3 años o 6 años, pero la vergüenza no hace tu trabajo, esa dura toda la vida, y yo quiero vivir siempre orgulloso de lo que he hecho y que mis hijas se sientan orgullosas de su padre. Martín dice, hola, buen día, reprobable su alianza con los Padilla, te dice. No tengo alianzas con los Padillas, ya expliqué. Santiago Cera, si Enrique Alfaro no actuara de manera tiránica y tuviera esos aires dictatoriales muy parecidos a los de Stalin en Rusia, quizás sería buen gobernante, te dice Santiago Ceguera. No ha habido en Guadalajara, por ejemplo, como presidente municipal, yo creo que en la historia de la ciudad, un presidente municipal que haya abierto más canales de diálogo y que haya consultado más a los ciudadanos para la toma de decisiones. Pero una vez que se consulta, hay que tomar decisiones. Soy un gobernante firme, tomo decisiones, pero también sé escuchar. José Antonio Campo, buenos días, un saludo. Solo me gustaría decir, yo voté por Alfaro y a menos de que algo extraordinario pase, lo volvería a hacer. No nos decepcione, señor Alfaro. Le agradezco mucho. Félix Ceballos, el 1 de julio no termina el proceso electoral, sino que empieza la campaña hacia Los Pinos. Ya es un tiempo que Jalisco porte un presidente de la República, dice Alfaro, es el indicado. Pues estábamos hablando de eso hace rato, pero pues ya te dije cuáles son mis planes de futuro. Pero me voy a concentrar primero en gobernar Jalisco si este 1 de julio tengo el respaldo de la gente y pues ya después veremos qué sigue. Enrique Alfaro, gracias por la hora que nos diste. Al contrario, ustedes. Y por responder a todo. Gracias por invitarme y gracias al programa. Nos vamos. Mañana a las 9 está con nosotros Miguel Castro.